Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Yo soy Ana. Hablemos de la relación entre las matemáticas y aprender un idioma. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Esto es algo que a lo mejor nunca te habías preguntado. Fue algo que se le ocurrió a David de repente mientras estábamos hablando de otra cosa. Y esta es una de las maneras en que elegimos temas para el podcast. A veces tenemos como una lista específica, pero a veces simplemente salen ideas ahí de la nada, aleatorias. Y esta es una de ellas. Así que hoy queremos hablarte de la sorprendente relación que existe entre las matemáticas y hablar un idioma. Vamos a hablar de qué similitudes existen en ambos procesos, pero también vamos a hablar de algo bien interesante, que es cómo tu lengua materna, tu idioma nativo, afecta tu habilidad en matemáticas. Sí, es una de estas cosas que de verdad que nunca te hubieras imaginado, o al menos yo como un simple mortal nunca lo pienso. Pero de verdad que son estas cosas que a mí me interesan muchísimo y creo que son muy interesantes para aprender, para entender un poco, y de hecho creo que al menos para mí fue una expresión de wow, que tiene sentido en cómo mi aprendizaje de dos idiomas o mi bilingüismo, por así decirlo, ha impactado en cómo veo los números, ¿no? Entonces vamos a llegar a ese punto. Pero vamos a empezar con cómo, qué pasa en la mente, ¿no? ¿Qué pasa en los procesos cognitivos y cómo se comparten entre las matemáticas y el aprendizaje de los idiomas? Lo primero es que para ambos necesitas una memoria de trabajo. Esto significa que no puedes como estar en blanco tu mente, sino necesitas cierto conocimiento previo para poder hacer ambas cosas, ¿no? Necesitas conocimiento previo para construir oraciones o para realizar operaciones matemáticas, ¿no? Y también necesitas una habilidad en pensamiento abstracto, porque en matemáticas estás aplicando reglas simbólicas y en el lenguaje necesitas aplicar estructuras gramaticales, reglas sintácticas para formar una oración que tenga sentido para los demás. Algo también muy interesante respecto a lo cognitivo es que en ambos hay patrones y por lo tanto necesitas tener la habilidad mental de reconocer estos patrones. Por ejemplo, pues obviamente los patrones matemáticos son muy claros, los patrones numéricos, y en los idiomas justamente hay patrones gramaticales, fonológicos y semánticos. Entonces requieres de ciertas habilidades que la verdad es que no todos tenemos tan desarrolladas, ¿no? Exacto. Y algo también que tienen en común, y no sé si alguna vez te lo habías preguntado o lo habías pensado, es que las dos cosas, tanto las matemáticas como los idiomas, son altamente estructurados y regulares. Y me vas a decir, a ver, espera, español es muy irregular en algunos verbos. Y sí, si lo piensas a una escala chiquita, por supuesto, existen verbos regulares, verbos irregulares, pero si lo piensas como un hablante nativo, tú piensas que tu idioma es regular, porque un verbo irregular siempre va a ser irregular en tu mente. Tú como hablante nativo no necesitas pensar mucho para conjugar correctamente un verbo a pesar de que sea irregular. Claro que esto es un poco diferente cuando aprendes un idioma porque, pues sí, son reglas, necesitas estudiar para poderlo comprender. Pero en matemáticas tienes ecuaciones, álgebra, lógica, y en idiomas tienes lo que ya dijimos, sintaxis, cómo acomodas las palabras en una oración, morfología, conjugación verbal y otras reglas así muy estructuradas. Hay un dato muy interesante que hay varios estudios que han dicho que las personas que aprenden uno o más idiomas, es decir, adicionales a tu lengua materna, destacan en matemáticas. Entonces...
es muy confuso para mí, porque yo cuando estaba en la universidad estudiando interpretación y traducción, obviamente éramos personas que nos gustaban los idiomas, que teníamos por lo menos español e inglés, ¿no? Ujú. Y teníamos en el mismo piso estaban estudiando las personas de actuaría, que tiene que ver con puras matemáticas. Y a veces en nuestro tiempo libre ambos grupos nos sentábamos a jugar Blackjack 21. Y 21 es un número muy chiquito, ¿no? No necesitas hacer grandes ecuaciones matemáticas para saber que 7 más 7 más 7 es igual a 21, ¿no? Sí, lo dije bien, ¿verdad? Pero el punto es que cuando jugábamos, los actuarios tenían una velocidad increíble para calcular los valores de las cartas y mis compañeros y yo era así como de, tengo un 5 y un 6, ok, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Contábamos con los dedos. Entonces, al menos en mi experiencia universitaria, esto no parecía ser real porque los de idiomas no eran buenos para matemáticas. Creo que tal vez lo dije al revés y no sé si en esta ocasión el orden de los factores sí altera el producto, porque los estudios dicen, que los que destacan en matemáticas, es decir, los matemáticos, tienen mayores habilidades de aprender otro idioma. No sé si es al contrario también, si aplicaría, como las personas que aprenden varios idiomas pueden tener mejores habilidades matemáticas. Y sí, yo soy la excepción, ¿ok? No, yo no soy buena. Sí, dinos tú que estás aprendiendo un segundo idioma, ¿cómo te va con las matemáticas? O si eres matemático, ¿cómo te va aprendiendo otros idiomas? Y al menos puedo pensar en alguien que conocemos del viaje de inmersión, Jay, que es matemático y él tiene una habilidad muy buena aprendiendo español. Entonces, tal vez él sí es un ejemplo de esto. Pero bueno, vamos a avanzar. ¿Qué otra cosa tienen en común? Las partes del cerebro que se activan cuando estás haciendo ambas cosas. El lóbulo frontal y el parietal están involucrados en el pensamiento numérico, en el procesamiento de los números y en el pensamiento lingüístico. Entonces, literalmente, ocupas la misma parte del cerebro. Sí, y además algunos estudios que hicieron con resonancias magnéticas muestran que hay una parte que se llama el área de Broca. Yo no lo conocía, pero esta área se asocia tradicionalmente con el lenguaje, pero resulta que también se activa cuando alguien está realizando tareas matemáticas complejas. Entonces, parece ser que aunque tú no te des cuenta, a nivel cerebral, los idiomas y las matemáticas son casi lo mismo, ¿no? Sí. Hay algo muy interesante también respecto a el bilingüismo y la educación temprana, es decir, lo que sucede con los niños. Los niños, todo el mundo tenemos esta frase o esta idea, y no sé si la tienen en otros idiomas, cuéntanos, que los niños son esponjas, y suena tan trillado y... ¿Pero qué es una esponja? Ajá, una esponja es esa cosa que absorbe mucha agua. Ajá, como Bob Esponja. Exactamente. Y ahora que somos papás y que vamos al parque y estamos en contacto con otros padres de otros niños, yo creo que al menos una vez por semana alguien te va a decir, es que son unas esponjas, ¿no? Sí. Porque hablas de algo y dicen, no, sí está aprendiendo y todo eso. Entonces es una frase que escuchas muchísimo. Entonces se dice que como los niños son unas esponjas, digamos, científicamente dicen que tienen flexibilidad cognitiva y tienen mejores habilidades para ejecutar algunas cosas. Por lo tanto, es más fácil que puedan desarrollar bien el bilingüismo y las matemáticas, ¿no? Nosotros vamos a verlo. Hasta ahora el tema del bilingüismo creo que ha funcionado bien con Bebé Limón. Todavía, obviamente, solo tiene 2 años. No hemos llegado al punto de probar matemáticas bilingüismo. Y vamos a ver qué va a funcionar mejor para él si aprender matemáticas en español o en inglés. Y de hecho, esto nos lleva al siguiente punto que queremos explorar contigo, que tiene que ver con cómo afecta el lenguaje, tu lenguaje materno, porque finalmente ahí es donde tienes toda la conceptualización del mundo, incluidas las matemáticas, cómo afecta
a cómo ves las matemáticas, cómo las razonas. Ujú. Y hay datos súper, súper interesantes. Sí, esto que te queremos contar está bien interesante. Cada idioma tiene una forma de hablar de los números. Tú pensarías que las matemáticas son un idioma universal, pero realmente Sí. no, porque hay idiomas como el español que tienen reglas un poco ambiguas sobre cómo se forman los números, ¿no? O sea, Ujú. por ejemplo, 92, 35... No hay como un patrón específico, simplemente así se dice y lo tienes que memorizar, por ejemplo, el 11 y el 12, Ujú. pero hay otros idiomas que hablan diferente. Por ejemplo, en vez del 92, en francés se dice 92, que significa 4 20 12. Ujú. Entonces, este es solo un ejemplo. ¿Tienes otros ejemplos? Sí, en el danés, el mismo número 92 se dice, voy a hacer un oso aquí seguro, halvfems, donde halvfems significa 90 y es una abreviatura de otra palabra nórdica aún más loca y larga que es la halvfemsdistrive o 4 veces y medio 20, que es una locura. Entonces, nosotros normalmente pensamos en el mundo occidental en decimales, ¿no? En números del 0 al 10 y eso realmente lo hace sencillo, entre comillas, los primeros números. Ujú. Pero inclusive en español tenemos al menos 2 ejemplos de cosas que no tienen nada de sentido. El número 11 viene del latín undécim, que es 10 y 1, y el número 12, duodécim, que es 10 y 2. Entonces, son números que ya no tienen tanto sentido, también como el tema de los 20 en español, ¿no? Ujú. Sí, claro. Si tú has aprendido cómo se escriben los números con letra, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, 32 es 30 y 2, pero Muy sencillo, muy muy como un simple. idioma hablado, muy Ajá, natural. ajá. Ajá. Pero 22, por ejemplo, se escribe como una sola palabra, 22. Entonces, los 20 son una excepción en cómo se escriben en español. Ujú. Y español no es el único idioma que tiene estas cosas extrañas, como ya dijimos, francés y danés. Pero el idioma que nosotros conocemos, que es el inglés, yo no lo había pensado, pero también justamente el 11 y el 12, 11 y 12, si lo piensas, no dan muchas pistas sobre su estructura gramatical, ¿no? O la estructura de los números en el idioma. Y provienen de palabras sajonas que se llamaban elevan y tuelif, no sé cómo se pronuncia, pero el primero significa 1 cuando restas 10, una locura, y el 2 significan 2 cuando restas 10. Entonces, a veces parece que las personas que empezaron a hacer los lenguajes no pensaban en la simpleza pues sí, de hablarlo, Era sino en demasiado la complicado. complejidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, hay otros idiomas donde se enfocan más en este concepto de decenas y unidades. Decenas Ujú. es la parte que ocupan 2 dígitos Ujú. y las unidades la primera parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mandarín, este número 92 se dice you, she, are, que se traduce como 9, 10, 2. Muy simple, 9, Claro. 10, 2. Es mucho 9, más sencillo de 9 de entender. 10 y un 2. Ajá. Claro, es mucho, mucho más fácil. Y ay, Ajá. perdón, los idiomas así de simples como el mandarín, como el Japonés, japonés, coreano. coreano, estos idiomas asiáticos son considerados como sistemas transparentes, es decir, que es súper obvio el número y el nombre, o sea, hay una Ujú. conexión directa y cualquier persona que aprende el idioma podría entender fácilmente los números porque significan lo que son. No Mm. hay 4, 22 y Ujú. 4 menos 10 y esas cosas Ujú. extrañas. Y algo interesante de estos sistemas transparentes no solo es que son obvios, sino es que también son constantes. Entonces, a lo largo de toda la numeración, esos patrones se van a repetir. Y como dijo Ana, es mucho más fácil, no como estas excepciones que ya dijimos de español o de francés o estas cosas, que justamente lo extraño al aprenderlo es que no se vuelven a repetir, por lo tanto, es muy confuso, ¿no? Sí.
Y bueno, ya dijimos que cada idioma cuenta diferente, pero resulta que la forma en que aprendiste a contar, porque vienes del español o porque eres holandés o lo que sea, afecta tu forma de ver las matemáticas y qué tan rápido incluso puedes resolver ciertos problemas matemáticos. Por ejemplo, hicieron un estudio en donde había personas de Francia y de Estados Unidos y de Suecia y había algunos niños de culturas orientales y les pidieron a ellos que hicieran representaciones del número 42 con algunos bloques. Ah, sí. Ajá. Y los niños del occidente, digamos, de Estados Unidos, de Francia, literalmente usaron 42 bloques. O sea, dijeron de una unidad. Entonces, 1, 1, 1, 1 hasta juntar 42, lo cual no está mal, pero no es tan eficiente cuando lo comparas con lo que hicieron los de Japón o los de Corea del Sur, que utilizaron bloques que representaban decenas, 4 bloques de 10, digamos, 4 bloques que representaban 10 y 2 bloques de una unidad. Entonces, simplemente con 6 bloques, ellos pudieron representar rápidamente el número 42 contra los otros niños que tuvieron que contar 42 bloques individuales, sí. Y esto justamente habla de cómo en nuestra mente está representado los números en base al idioma. Y algo también muy interesante es que es difícil de cambiar esta relación. Y hace rato que estábamos preparando esto, hicimos un pequeño ejercicio y dije, es cierto, es difícil cambiar tu mente a lo que son las matemáticas de tu idioma nativo. Empezamos diciendo estos números como 92 y dije, en inglés lo puedo decir bien fácil en mi mente. 92, está bien fácil. Pero Ana me dijo, pero a ver si te digo... 1755. Es como, ya no es tan fácil. Y si me dices ese mismo numerote en español, va a ser muy fácil. Entonces, el cambiar ya las unidades más grandes al otro idioma sí se vuelve un poco más complejo. Pero hay un idioma que hizo algo bien divertido, bien increíble, y es el idioma galés. Este idioma tuvo un cambio muy reciente. De hecho, estamos hablando en este caso del galés moderno. Y este cambio sucedió en 1940, más o menos. Y para hablar de este mismo número, el número 92, ellos lo dicen algo como, obviamente no lo sé pronunciar bien, pero como Nau Dech Dao, que significa 9, 10, 2. Es muy similar a lo que hacen en Asia. Y esto lo vuelve súper simple, pero resulta que antes este número en el galés no moderno, en el galés antiguo, era bastante complicado. Por ejemplo, ni siquiera lo voy a intentar leer, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Léelo, está bien chistoso. Dau ardeg a feudar ugain, que en español significaría 2 sobre 10 y 4 veintes, para decir 92. Entonces me parece algo extremadamente bueno que hayan decidido simplificarlo, porque para los pobres niños que están aprendiendo matemáticas, ahora es más sencillo. Y eso me hace pensar si esta flexibilidad que tuvieron los galeses es algo que deberíamos de tener en todos los idiomas en cuanto hay una convención de elementos que ya se sabe que son más fáciles, que son más útiles, ¿no? Y podríamos hablar, por ejemplo, del sistema métrico y sistema imperial y todo este rollo que a veces conflictúa mucho a los estudiantes, en donde pues muy pocos países lo utilizan, ¿no? Y algo muy interesante es que este cambio lo impuso, tú dirías, un supercientífico matemático que dijo, no, lo hizo un empresario. Y este empresario empezó a usarlo pensando en simplificar la contabilidad de su empresa. Y ya después el gobierno dijo, oye, esto es muy útil, y ya lo introdujeron en las escuelas, ¿no? Entonces, el cambio no siempre viene como de los más brillantes de algo, sino pues de la gente común. Y por último hay otro estilo de ver las matemáticas que es mucho más complejo, y mis respetos a las personas de Holanda. Porque en el caso del holandés, hablemos por ejemplo del número 94.
es un 9 y un 4, y si lo quieres ver como 9 decenas y 4, como quieras verlo, 94. Pero en holandés se escribe como Vierengetig, espero haberlo dicho bien, pero realmente se lee o es 4 y 90. O sea, al revés. Al revés. Y esto es bien complicado porque cuando tú ves un número escrito, es como si necesitaras primero pensar, lo voy a leer al revés, cuál es el número más chico y luego el otro número. Entonces... Sí, o ser suficientemente paciente mentalmente de terminar de leer ese grupo de información que tienes frente a ti y procesarlo y después decir el número. Tanto así es complejo que se hizo un estudio justamente entre estudiantes ingleses y holandeses. Y justamente utilizaron este número 94, pero esta vez les pusieron una cámara o algo así que estaba enfocando sus ojos. Y fue muy interesante. Los estudiantes, las personas que eran ingleses, les dijeron número 94 e inmediatamente buscaron en la línea del 1 al 100 el 94 y llegaron directamente. Y a los holandeses se dieron cuenta que cuando dijeron 94, obviamente en su idioma, lo primero que hicieron, o sus ojos primero se fueron al 49. ¿Por qué? Pues porque su idioma así lo pide. Entonces, es una referencia muy extraña, pero tienen que hacer, y se dieron cuenta que hay un proceso doble o un proceso adicional al proceso mental que el resto de los idiomas tendrían, que es primero buscar lo que naturalmente es ese número que dijiste y después llevarlo a lo que significa en tu cultura. Entonces es una locura y se cree de hecho que en los primeros pasos de los niños en las matemáticas en Holanda tienen un poco más de problemas en desarrollarse que en otros países. Sí, así que cuéntanos de qué parte del mundo eres tú, cómo funcionan las matemáticas en tu país, y creo que valdría la pena decir lo que ya mencionamos, que las matemáticas no son un idioma universal. Ajá, sí. A veces decimos que las matemáticas y la música son el idioma universal, pero acabamos al menos de desmentir que las matemáticas lo son. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. Sí. Espero que lo hayas encontrado interesante como nosotros. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones especiales. Adam, Dominic, Little Frank, Rhiannon. Adiós.